Esto de esa anomalía, digamos, llamada Estado, que naturalmente pues, recoge esa referencia de el título sugestivo de aquella obra de Rafael Gambra, pues bueno, va a ser hablar un poco de del desarrollo político, de parte del desarrollo político de Rafael Gambra. Rafael Gambra no necesita presentación, fue jefe delegado de la Comunión, posiblemente uno de los filósofos más brillantes que ha habido en el siglo XX en España, y especialmente pues cultivó muchas cosas, pero cultivó también lo que es la doctrina política, la teoría política, y por ponderarlo mínimamente, Gambra tiene una genialidad que es precisamente que profundiza en las raíces teóricas de esa doctrina clásica de la política, y lo que va a hacer es que va a aplicar esos principios en un análisis muy perspicaz de nuestra realidad presente, de la realidad presente actual. Bueno, naturalmente en la que él vivió, pero él vivió hasta no hace tanto. Este año aprovecho pues para recordar su memoria. Este año hacen 20 años de que él falleció, en 2004 creo recordar. Entonces nos vamos a encontrar con que su filosofía, su obra, es la de está embebida de un genio aristotélico, tomista, que aunque no hace a lo mejor un manejo estricto de la terminología escolástica, pues no adolece de esa esclerotización que algunos escolásticos del siglo XX tenían, pues va a ser un lenguaje vivamente aristotélico, vivamente tomista en su sentido, que va a buscar una definición certera de las realidades políticas, sobre todo de las actuales, que son tan difíciles de aprender, y las va a querer transmitir con unas imágenes pues bastante asequibles, bastante vívidas, que no siempre es difícil porque aquí pues vamos a hablar de realidades que son muy abstractas, que son muy etéreas. Entonces aquí no vamos a hacer una exposición, digamos, exhaustiva de toda su doctrina política, pero sí que vamos a tratar de hacer, vamos a presentar el análisis que él aprende de esa realidad política llamada Estado. ¿Y qué va a ser eso? Pues lo primero que aparece es que va a ser un objeto político que va a ser completamente irregular, va a ser completamente anómalo, va a tener un cariz de monstruoso, de algo en el sentido aristotélico, en el sentido de algo que yerra el debido desarrollo natural, de una naturaleza. Con lo cual, pues bueno, podemos empezar presentando pues un poco esa noción de lo natural que realiza Rafael Gambra. Bien, la sociedad natural, que vamos a exponer brevemente, va a ser aquella realidad, digamos, esencial, frente a la cual el Estado, esa nueva realidad política, ese régimen moderno, se va a definir de modo dialéctico. Para Gambra, toda potestad es lo que se ha llamado recientemente cualificado. ¿Esto qué quiere decir? Que está finalizado, que todo poder se ordena a un fin proporcionado a su propia condición, a su esencia. Entonces, la sociedad política natural va a ser un conjunto organizado, jerarquizado, de sociedades menores. Va a estar compuesta de una diversidad de ámbitos o de órdenes, cuyo cuidado, cuya plenitud va a depender de una autoridad propia. ¿Cuáles van a ser esos órdenes? Pues nos encontramos la familia, la aldea, la ciudad, pues esas sociedades que enumera ya Aristóteles, pues la gremial, la comarcal, la regional, que cada una de ellas tiene un fin particular, un fin específico, va a tener una extensión y unos límites propios en ese orden, y la autoridad que sea propia va a tener también unos medios y unos límites adecuados a a ese fin. Todo esto va a ser adecuado al fin del propio orden. Por verlo con un ejemplo, pues por ejemplo el padre de familia. La familia es un ámbito, es un orden que tiene unos ciertos límites, una extensión, pues en torno naturalmente a las paredes de la casa, al patrimonio,
con una gente que está ahí articulada, que proviene naturalmente de la sangre, que son pues, los hijos, la esposa, etc. Y el padre va a ser la autoridad que tiene a su cuidado ese orden y lo tiene que llevar a su plenitud, lo tiene que llevar a sus fines. ¿Cuál es el fin hacia el cual se instituye la familia? Pues aquellas necesidades más inmediatas y cotidianas. Eso nos dice Aristóteles. ¿Y esto qué contiene? Pues contiene el refugio, contiene el alimento, contiene el vestido, contiene la crianza. Y el padre, o los padres, están, digamos, para proveer de todo eso, para, digamos, realizar todo eso y que todo esté ordenado hacia ese fin. Entonces nos enseña Gambra que, por ejemplo, pues el colegio, la universidad, son organismos que tienen una fundación y una vida y una relativa autonomía con un sentido propios, como por ejemplo, así también lo son el municipio, el gremio, la cofradía, que son sociedades menores, cuerpos intermedios, que van a ser lo que componen esa sociedad ya política. Va a ser lo que gobierna el gobierno, digamos, como institución natural. Porque el gobierno nunca va a organizar directamente individuos, sino que va a ser una sociedad jerarquizada que está, digamos, encumbrada por esa institución natural. Gambra remarca que esta sociedad natural es una comunidad. Una comunidad son muchos elementos que son uno. Son diversos elementos que están unificados, pero no son uniformes, sino que están, pues como digo, armonizados por esa jerarquía, que digamos a cada una de las partes las va a jerarquizar según el fin que tengan. Y todos esos fines y esa jerarquía se va a resolver en el bien común de ese conjunto, de toda esa comunidad. De tal manera, la sociedad política va a ser una unidad, o, en palabras de Gambra, una confederación de grupos humanos históricos e institucionalizados. Unos son políticos, como por ejemplo el municipio, o los antiguos reinos, las regiones, y otros son sociales, digamos, de todo género, como diversas asociaciones, los gremios, la asociación profesional. Entonces se trata de pequeños grupos que son relativamente autónomos y fuertemente institucionalizados. Y cuando esto es así, esto va a dar a la sociedad, daba en la sociedad tradicional, en la sociedad natural, daba una fisionomía que era profundamente estable y asentada en la realidad de las cosas. Esto nos dice Gambra en la monarquía social y representativa. Sobre además de esa autoridad y además de esos fines, pues a ver, esos fines van a estar sobre todo, digamos, concretizados y van a estar compartidos en unos fundamentos que son religiosos y morales. Esto es un poco a lo que se refiere Gambra con la unidad de religión, que pese a que a lo mejor a veces no usa un lenguaje demasiado sistemático, tiene una idea clara y, a mi juicio, concreta bastante bien qué idea es esa de la unidad de religión, que luego podemos decir. En cualquier caso, el gobierno es la cabeza, el alma de ese cuerpo político. Nos dice Gambra, la monarquía constituye la vida de la patria, es su sustancia misma, es lo que le da su fisonomía, lo que le da su estructura, lo que le da su carácter, lo que hace que sea lo que es. Esos principios religiosos y políticos unificados, naturalmente por esa institución del gobierno, dan un poco la forma del régimen, aunque por cierto no se identifican de modo simple con él. Las sociedades menores, como la familia, como el municipio, como la aldea, la comarca, los gremios, pues lo que son organizadas por ese poder, decíamos, y aquí el poder del rey, cuando hablamos de la monarquía, o de la autoridad política, en definitiva, como nos habla también Gambra en eso que llaman Estado, en la sociedad natural se entiende siempre como guardadora de la costumbre de esos diversos órdenes. Cada orden tiene su cierta estructura, su cierta autonomía, armonizada en esa sociedad natural común, y el poder político está para guardar esas estructuras, para preservar esos órdenes y confortar a cada una de sus autoridades. Y es así como, digamos, está saneada pues esa jerarquía tan compleja de lo que es un pueblo, ¿no? Bien,
Para terminar de perfilar un poco esto y empezar a ver las diferencias con la política que va a ser moderna, Gambra trata muy bien una noción de espontaneidad, al sentido clásico. Bueno, es de todos conocido que la espontaneidad, según la filosofía moderna, según los modernos, pues se entiende como esa capacidad de autodeterminación absoluta, como esa total creación de los fines que realiza un sujeto, ya sea un sujeto individual o un sujeto, digamos, un sujeto colectivo, un Estado, que se autodetermina absolutamente, que esto es lo que va a hacer el Estado moderno y el sujeto moderno. Pero la espontaneidad en sentido clásico es una cosa muy distinta. La podríamos definir, tal como Gambra la expone, como aquel movimiento eficaz de una naturaleza específica, hacia su fin esencial, hacia su fin propio. Y nos dice, existe en el hombre una forma natural. Aquí es de los párrafos, de las líneas más aristotélicas y más tomistas de Gambra, en la monarquía social. Existe en el hombre una forma natural que tiene, como todas, una tendencia espontánea hacia su perfección, hacia la plena realización de sus potencias naturales. Y esta espontaneidad, ese principio de sociabilidad natural que está en Aristóteles, no rige solamente la vida de cada hombre en particular, sino que también va a regir esos órdenes de los cuales estábamos hablando, esas familias, esas aldeas, esos gremios. Entonces, cada institución, cada sociedad va a tender de un modo espontáneo a la plenitud en su orden. Y por eso va a desarrollar formas estables y constantes, pues lo que se ha llamado muchas veces costumbres y luego, naturalmente, engendra leyes. Nos pone el ejemplo de los pueblos, las aldeas, a raíz de cartas pueblas, de fueros, etcétera, sobre todo en la dinámica de la Reconquista, que en España siempre actuaron de un modo tradicional, actuaron como si estuviesen movidas por un derecho natural, independientes en todo lo que les concernía a su gobierno interior y municipal. Bien, pues esta va a ser un poco la idea de espontaneidad, de que cada orden tiene su relativa autonomía. No es una independencia absoluta, no es una autofundación. Hay una correlación, hay una dependencia mutua, pero hay una cierta independencia, una cierta autonomía, una relativa autonomía de cada orden, igual que la encontramos, por ejemplo, en la analogía corporal. Pues naturalmente el sistema digestivo está pues relacionado, por ejemplo, pues no sé, con el sistema renal, o con el sistema sanguíneo, o naturalmente con el sistema respiratorio, pero lleva a cabo acciones que le son propias, igual que el sistema respiratorio lleva acciones que son propias en el cuerpo humano. Pues cada uno tiene sus funciones que luego están armonizadas en esa unidad común, porque la del hombre es una vida colectiva, es una vida histórica guiada por preceptos de una ley general eterna que se da en el seno de una moral que es viva y es actuante. Entonces las costumbres, nos dice Gambra, engendra leyes, pero que no son leyes puramente formalistas externas, sino que acaban siendo íntimas, adaptadas, concretas, evolutivas, en los límites de cada cierto ámbito o cada cierto orden. En estos pasajes, naturalmente, Gambra cita a Minguijón, donde, bueno, estoy citando de memoria, que es una cita que no conozco mucho, es muy recurrente, pero eso de que la estabilidad de las existencias engendra sanos y dulces sentimientos que a su vez arraigan en venerables costumbres y acaban dando leyes sanas y también estables, que acaban fortaleciendo y redondeando esa estabilidad de las existencias de la cual partían. Pues es un poco esa idea, ¿no? Y aquí hace Gambra una comparación, muy diáfana. Los pueblos que viven con sencillez el impulso de su historia y de su genio, de esas costumbres, de esos límites en su orden, y que crecen en el seno de sus instituciones
adecuadas a las cosas mismas, presentan una evolución pacífica y formal. No se trata aquí de una evolución... A ver, no es que vayan calmadamente hacia la posmodernidad que sufrimos hoy, no, se refiere a simplemente pues que viven una vida social y natural plena. En cambio, las sociedades en cuyo desarrollo pues acaba siendo impuesto el corte artificial de una organización antitradicional, antihistórica, racionalista, caen en el marasmo de la descomposición interior. Bien, pues quizá hubiese sido oportuno haber empezado o hacer ahora una cierta relación etimológica de los sentidos de Estado, pero creo que no lo vamos a hacer. Creo que con lo que hemos dicho tenemos bastante, aunque diría aún, me quedaría aún con una última voz de Estado que Gambra destaca, que se puede aplicar al mundo antiguo, al mundo tradicional, al mundo natural, al mundo clásico, la política clásica, que es esa noción del Estado que encontramos, por ejemplo, cuando se habla del príncipe y sus estados. Pues aquí el Estado, en sentido político, se entiende como una institución pública, por ejemplo, una república, es decir, un cuerpo político organizado, aunque sea regionalmente, que tiene en sí mismo una organización al margen de la voluntad desnuda del rey. No es que esté al margen del rey, pero lo que quiere indicar Gambra aquí es que la determinación de su estructura no depende en exclusiva del poder rector, sino que es una estructura objetiva que tiene pues eso, su cierta estabilidad, con cierta independencia o con cierta subsistencia al margen de ese poder rector organizador, que naturalmente no va a existir en el Estado. Pero esta disposición solo lo puede ser de una comunidad. Gambra insiste mucho en esto. No es una disposición de un individuo, como va a ser en el Estado moderno. Bien, ¿por qué insisto tanto en esto de que es una comunidad? Porque desde luego se predica muchas veces la heterogeneidad en la sociedad política natural, pero no es una heterogeneidad de principios. El principio de toda comunidad, de toda cosa que sea una, naturalmente es un principio uno. Lo que pasa que no es uniforme. La heterogeneidad de la sociedad natural, de la sociedad política, es la heterogeneidad de los fines de sus partes, que luego se hallan, como decíamos, armonizados en el bien común. ¿Qué pasa? Que frente a esto va a surgir el Estado moderno. Y el Estado moderno va a presentar ya no solamente una unidad, sino una homogeneidad insana, que va a estar determinada por lo que llamaría Gambra la lógica de un simplismo pseudogeométrico. El Estado se predica muchas veces centralista, despótico, absoluto, pero todo eso lo va a ser porque tiene una condición homogénea uniforme. Se va a proponer como un todo indiviso y sin partes. Un poco lo que los clásicos llamaban el todo universal, pues como por ejemplo en un vaso o en un cubo de agua, todas las partes del agua, cada una de las gotas del agua son también agua. Hay una identidad perfecta entre la parte y el todo. Pues el Estado de algún modo se va a proponer como una totalidad de esa clase. Y por eso será centralista, será despótico, absoluto y muchas otras cosas más. Desde luego el pensamiento moderno hace abstracción, hace omisión de los aspectos cualitativos de la realidad, se reserva solamente lo cuantitativo. Esto es conocido de todos, nos dice Gambra que es el signo de la ciencia moderna, pero va a ser también el signo de la política moderna. Porque esta lógica del Estado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a someter esas sociedades naturales de las cuales hablábamos a un proceso de nivelación brutal, en aras de unas ideas primarias pseudogeométricas, como decíamos. El Estado, insisto, no solamente va a ser uno, sino unicísimo, sin diferencias entre sus partes. ¿Por qué? Porque es que no puede ser unicísimo algo que encuentra una diferencia cualitativa entre sus partes. Por eso no puede permitir que haya, al menos en lo teórico, no puede permitir que haya familias, que haya gremios, que haya distintas finalidades según, digamos, partes o regiones de su interioridad, no lo puede permitir. Y el poder tampoco puede ser absoluto si no se ejerce sin sujeciones y plenamente en todas y cada una de sus partes. Por eso,
lo que de algún modo compone a nivel material el Estado, el material que organiza el Estado, no van a poder ser esas sociedades de las que hablábamos, porque esas sociedades son cualitativamente distintas. La familia no se puede identificar con el ayuntamiento o el municipio, y este tampoco se puede identificar con la comarca o con el gremio, porque tienen funciones distintas. Desde luego las personas humanas pertenecen a varias de esas sociedades, pero hacen cosas distintas cuando actúan dentro de cada una de ellas. Son sociedades diferentes, con fines distintos. Armonizados sí, pero distintos. Igual que la mano no hace lo mismo que el pie, ni la boca hace lo mismo que el corazón, sino que tienen funciones distintas. Y eso el Estado no lo puede permitir. Por eso el material que organiza el Estado no pueden ser esas sociedades. Tiene que ser un material que sea homogéneo en conjunto y en sus componentes. Y aquí entra otra creación de la doctrina política moderna, la ideología política moderna, que es el individuo. El individuo, los individuos que se van a considerar idénticos por condición y en ese sentido estrictamente intercambiables entre sí. Es ese individuo átomo del cual nos habla Gambra, descualificado e igual a todos los demás. Y es así como, en conjunto, podrá componer una amalgama amorfa que el poder rector va a poder hacer lo que quiera con ella. Al menos es así, ya digo, en la teoría. A ver, este individuo no existe. Es una abstracción del todo irreal, pero la clave aquí es que el régimen moderno va a operar de acuerdo a esa concepción. Por eso, en conjunto van a ser los individuos, esa amalgama, ya no va a haber más pueblo, porque el pueblo implica jerarquización, implica diferenciación armonizada, implica jerarquía. Ya solamente va a haber una amalgama homogénea que tiene que ser así para recibir cualquier disposición que quiera poner el Estado. Y aquí ya encontramos los dos elementos que va a tener toda propuesta política moderna, de una manera u otra. El régimen moderno va a proponer un elemento activo y un elemento pasivo, pero lo van a ser de un modo absoluto. El primero es el Estado, ese es elemento absolutamente activo, con una capacidad absoluta, total, de informar lo que quiera. Y el segundo va a ser ese individuo como lo absolutamente pasivo, que va a pensarse con una ductilidad perfecta, una pura maleabilidad. Naturalmente se ve aquí un sesgo subjetivista que si nos da tiempo pues lo detallamos un poco más adelante, pero ya nos encontramos con lo que nos interesa. El poder en el Estado moderno, en el régimen moderno, en su construcción teórica, va a ser semejante al poder divino de creación, solamente semejante, pero en lo teórico es semejante al poder divino de creación. ¿En qué consiste la creación? Pues por ejemplo, Santo Tomás, en la prima pars de la Suma de Teología, en la cuestión 45, en el cuerpo del artículo primero, nos enseña que la creación es la causa absoluta, que consiste en, donde no había nada, poner todo el ser de algo. Pues el Estado, de algún modo, el poder que se arroga, es algo parecido. Es en la teoría de la contractualista, del justnaturalismo, desde luego el Estado, aunque sea en la teoría, reconoce que hay algo previo, que van a ser los individuos, pero eso previo tiene un carácter tan dúctil, tan neutro, tan informe, que ese matiz pues parece fútil, que hay algo previo parece fútil desde la perspectiva del Estado. El individuo entonces pues va a ser algo muy parecido a la noción de materia prima de la cual nos habla Aristóteles. Y la potestad estatal va a tener un cariz fabril industrial. El Estado va a ser IKEA y los individuos son los muebles de IKEA. Por presentarlo de una manera visible y un poco reduccionista, pero para que nos hagamos una idea. Sobre ese poder de algún modo de creación absoluta que se arroga el Estado, vamos a ver algunas contradicciones que hay en esa construcción teórica del Estado, pero que son importantes de ver, porque nos van a explicar luego también su dinámica, su funcionamiento en la realidad. El Estado
por ejemplo, por una parte, en lo teórico, surge del estado de naturaleza, del que hablan los modernos. No sé si más o menos conocemos lo que es el estado de naturaleza. Por ejemplo, Hobbes yo creo que es el primero que lo propone. Lo proponen todos los modernos. Hobbes yo creo que es el que primero lo propone de un modo ya perfecto y además siguiendo el método galileano, como dice él. A ver, todos los modernos entienden que la sociedad es algo artificial. Y artificial en sentido casi industrial, o acabará pensándose en un sentido industrial. Entonces, para explicar el origen de la sociedad del Estado, inventan de algún modo una hipótesis teórica que es la que llaman del estado de naturaleza, que es una situación teórica, solamente teórica, una hipótesis. Es una situación previa a la sociedad en la cual los individuos viven de un modo disociado. El hombre tiene una naturaleza que es profundamente individual e individualista y es asocial. Lo que es artificial es la sociedad, como también es artificial la moral, la justicia y todo esto. Entonces, en la teoría del Estado, pues eso, el Estado, según su teoría, se origina desde los individuos, pero por otra parte, y sobre todo en la realidad fáctica, va a ser el principio fundante y rector de los individuos. Esta es una primera contradicción que encontramos, que el Estado es artificial, que procede de los individuos, pero genera la condición del individuo. Esto pues lo podemos ver ya más claro. Pretende una reabsorción en el Estado de toda la sociedad. Otra contradicción que vemos. El Estado se predica como el elemento rector, la parte que rige, como hemos dicho antes, pero también se identifica de modo pleno con la totalidad del régimen político. Es decir, es a la vez la parte y el todo. Una segunda contradicción. Y otra tercera que podemos identificar aquí. El Estado es un principio causal absoluto, pero también es indefinidamente autodeterminable y autorreorganizable. Porque puede cambiar la Constitución, porque puede cambiar una ley fundamental, porque puede cambiar el Código Penal, porque puede cambiarse a sí mismo del modo en que quiera. Y en estas contradicciones que nos van a decir el funcionamiento del Estado, pues ya vemos vemos que los regímenes modernos, porque hay algunos que serán más autocráticos o más democráticos, pero todos ellos, nos dice Gambra, van a ser unas gigantescas empresas de deshumanización, deshumanizadoras. Esta lógica del Estado es contradictoria, es irreal, pero es consecuente, porque la raíz de todo el régimen moderno de algún modo va a ser ese poder como una facultad de autodeterminarse absolutamente. Y aquí vemos ese carácter subjetivista. El régimen moderno se va a autodeterminar de modo absoluto en sus propósitos, en su estructura, en sus medios. Va a dar la ley constitutiva de todas las cosas como sujeto, pero como sujeto moderno, las va a determinar en sí mismo y para sí mismo. Esto podría ser trasladable también al individuo, al menos en el campo de la teoría del conocimiento. Pero bueno, ahora no vamos a entrar ahí. En lo que nos interesa es que el Estado es ese sujeto que ejercita su poder absoluto omnímodo en sí mismo. Porque los individuos son suyos, son partes de él. Y la ordenación que hace de ellos es una ordenación interna. Entonces todas estas operaciones quirúrgicas son agibles, es decir, permanecen en el agente, en el sujeto. Entonces el Estado aparece como ese monstruo artificial que se edifica a sí mismo, esa anomalía política que no es natural, que se predica artificial, que se predica contra lo natural, enfrentado a lo natural, y que se edifica a sí misma, de algún modo deliberado, racionalista. Y aquí podemos ver sobre todo 4 aspectos principales que va a tener el Estado y que se van a derivar de ese principio de autodeterminación. Esa es la noción de soberanía moderna. Esa es la soberanía como alma que nos encontramos, por ejemplo, en Hobbes. Hobbes cuando define al Estado, es un individuo artificial, un hombre artificial,
usando sus palabras, de mayor talla y mayor fuerza que el natural, para cuya protección ha sido instituido, y que tiene una cierta vida y tiene también un alma, porque todo lo vivo tiene un alma, una forma inicial que lo unifica y que lo articula. Y ese alma del Estado es la soberanía, como ese poder de autodeterminación. Esto será así, ya digo, no solamente en modelos como en el de Hobbes, no pasa nada, tan autocráticos, sino pues un poco de todos. Sobre este poder originario y absoluto, que lo describe Gambra así, se van a dar 4 rasgos en el Estado. Va a ser un individuo total, va a ser despótico, va a ser revolucionario por esencia y va a ser parasitario. Porque el Estado, hemos dicho, es un individuo artificial. No es una comunidad, es un individuo artificial. Por eso, en el proceso, digamos, de constitución de las naciones modernas, los nombres nacionales acaban siendo sustantivados, nos dice Gambra. Se les ha otorgado una entidad sustancial como sujeto de operaciones neto. Porque van a ser pensados como individuos compactos, sin huecos ni densidades diversas en su interioridad. Un todo sin partes, hemos dicho. Esta va a ser la persona civitatis. Y la persona civitatis lo que va a hacer es que va a suplantar la comunidad política. Ese individuo artificial lo que hace es suplantar la comunidad política. El Estado, nos dice Gambra, se convertirá en la sociedad misma, que no tendrá otra organización política que la propia organización estatal, es decir, esa autoorganización que el mismo régimen, que el mismo Estado decida. A ver, en la práctica, pues no deja de haber luchas de partidos, realmente no dejan de mandar hombres individuales. Al final, incluso en la democracia siempre gobierna uno, aunque sea a ratos. El poder, no hay que creerse, a ver, no debemos caer en las ficciones que postulan las doctrinas modernas, que falsean la realidad. El poder siempre es concreto en su determinación. Pero ¿cuál es la novedad aquí? Que se va a ejercer en nombre de esa totalidad indivisa, una, con un nombre abstracto y un alito sagrado. Entonces, la nación y el Estado resultan hipostasiados como una unidad abstracta, una instancia superior. Algunas colaciones que salen de aquí. Se acabó el bien común. Aquí ya no hay más bien común, porque no hay comunidad. Hay un individuo artificial, una persona civitatis, y el bien común se va a transformar en un bien radicalmente privado de ese individuo artificial, de esa persona civitatis. Otra colación, el derecho llamado público, el derecho común, el derecho natural, va a dejar de existir. Ya solo va a haber un derecho privado de ese individuo artificial, de esa persona pública. A colación de esto, el Estado solo va a poder ser total o totalitario. Puede ser en regímenes democráticos o en autocráticos, pero, a ver, la apelación al individuo pues es un poco un sinsentido. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, el individuo no es nada al margen del Estado. Son suyos, son partes de él. Dice Gambra, estamos y somos en el Estado. No representamos ya nada fuera del poder. Y aquí está contenido de algún modo el problema político de nuestro tiempo. Se puede hablar de varios. Sí, puede haber un problema que es esa incontestabilidad del poder público, ese no tener frenos, pero el problema real de nuestro tiempo en realidad va a ser la atomización individualista, que esta atomización individualista que realiza el Estado moderno, el régimen moderno, es abrazada de un modo general. Como ciudadanos, dice Gambra, todos somos pioneros de ese progreso absorbente y totalizador. Sabemos oscuramente, con relación a esa inercia que instituye el Estado, que solo es posible situarse, pero no enfrentarse a ella y ni siquiera llevar una vida propia, independiente de su impulso y de sus fines. El Estado, en cuanto se identifica con el régimen, esto yo creo que es importante remarcarlo, sobre todo en nuestros tiempos, que digamos, pues como se ha dicho,
con esta nomenclatura vivimos en una modernidad débil, en la cual el individuo es aupado. Y parece que el Estado ejerce su poder no de un modo tan directo, tan visible, sino de un modo más mitigado. Y aquí, claro, aquí el problema es que que no haya, digamos, un poder tan visible, no supone que, digamos, o sea, no supone un fracaso del Estado. Que la realidad política de nuestro tiempo esté individualizada, nuestro día a día esté disperso, eso no es un fracaso del régimen moderno del Estado. Al contrario, es su éxito. Es su éxito. Porque esa monstruosa invasión del poder requiere encontrar en todos nosotros no solamente una absoluta falta de resistencia, sino incluso una tácita o entusiástica colaboración. El asunto es que el régimen moderno va a instalar en la sociedad una inercia compartida, un movimiento compuesto, que eso es más difícil de sacudir que, digamos, la resistencia a un poder focalizado, un poder centralizado. ¿Por qué? Porque de algún modo todo el mundo es partícipe de ello, o incluso cuando uno no quiera. Es un movimiento, digamos, violento, como cuando somos lanzados, como cuando somos arrojados, en un cierto sentido, y aunque nosotros queramos, no sé, o frenarnos o lo que sea, pues no podemos, no tenemos los medios. Bien, y claro, otra consecuencia pues va a ser ese despotismo. El despotismo no va a ser un accidente en el poder del Estado, no va a ser una degeneración suya, sino que va a ser un ejercicio consecuente de ese poder de autodeterminación. ¿Por qué? Porque desde el momento en que, nos dice Gambra, se supone al poder como la expresión de la voluntad general, aquí está siguiendo a Juvenel. ¿Y esto cuándo sucede? Pues esto sucede en el momento en el que la sociedad se ha hipostatizado y se ha identificado íntegramente con el poder. Pues en ese momento, ese poder que ha sido sublimado, que ha sido totalizado en su origen y en su entidad, ya no puede obrar mal, no puede hacer nada mal, sino que va a ser el bien y la verdad mismos. Va a ser el autor de la ley y la fuente de toda autoridad. Es Dios. Es Dios. Esa idea, ¿no?, que está en el humanismo. El régimen moderno es Dios. Ya sea en un estado, ya digo, fuerte o en uno mitigado, es Dios. Entonces, otra cosa que nos encontramos es que el Estado, pues para poder llegar ahí, sobre todo ya en lo práctico, se va a entregar. El Estado, antes de que él exista, lo que se encuentra son sociedades previas. No se encuentra el individuo atomizado de la teoría de la hipótesis del estado de naturaleza. Entonces se va a entregar a la tarea de disolver esas sociedades. ¿Por qué? Porque tiene que alcanzar esa maleabilidad absoluta que busca. Tiene que realizar al individuo. Por eso todos los estados, nos dice Gambra, hicieron tabla rasa de las instituciones, para crear una artificiosa máquina estatal que está solamente adaptada a ese imaginario individuo átomo. Y aquí destaca ese carácter del Estado como revolucionario por esencia. Y finalmente, el Estado es parasitario. Aunque el Estado, en su teoría, va a tener que negar esas sociedades previas, que no dejan de existir también en el Estado moderno. Esto hay que ser claro, hay que tenerlo claro. Una cosa es esta teoría alucinada que tienen todos los modernos, y otra cosa es la realidad. Aunque va a negar en lo teórico la existencia de todas estas sociedades y le va a negar la legitimidad, en realidad el Estado no puede existir sin ellas. ¿Por qué? Porque todo el funcionamiento, toda la operación del régimen moderno va a depender de ellas, va a ser subsidiaria como es subsidiario un parásito. El régimen moderno va a parasitar la sociedad natural, porque necesita ir descoyuntándola y no dejar nunca de descoyuntarla en su proceder revolucionario, que es su vida, es su esencia. Y además es que el Estado, perdonen este paréntesis, el Estado es que no puede edificar hombres, no puede edificar personas, no puede. Solamente las puede mutilar por esas anteojeras, esa concepción errada que tiene del individuo. Solo lo puede mutilar. Para cifrar
Parasitismo, bueno, Gambra tiene una descripción, un medio párrafo, donde tiene una descripción pavorosa, pero la verdad donde lo define muy bien. Esta nueva entidad anónima, totalitaria, absorbe y a la vez corrompe a la sociedad, y a todos y cada uno de sus miembros y sus grupos. Se nutre, como un gigantesco vampiro, de las energías de la sociedad y al mismo tiempo inficiona la sangre que deja de beber. Gibbon, bueno, un autor del siglo pasado, que refiere Gambra, pues nos habla de una fobia al espesor antropológico, comunitario, político, que tiene el socialismo, pero realmente es una fobia que es compartida en todos los proyectos modernos, porque todos los proyectos modernos tienen un ideal que va a sintetizar Gambra muy bien. Tienen el ideal de una sociedad fútil, vertiginosa, de apariencias brillantes, geométricamente planeada, centralmente manipulada. Una sociedad de espíritus dóciles, libres y triviales, de mentes ágiles e inestables, vaciadas de convicciones e imperativos profundos. Lo que hoy pues, se llama sociedad líquida, o con unos u otros vocablos, y que Gambra es que insiste mucho en esto, es que es inviable sin esa información moderna del individuo. Es inviable sin que de algún modo este ideal sea abrazado por los miembros, por la gente que pertenece a la sociedad, y que se ha abrazado ese modelo individualista. En los individuos, nos dice Gambra, el nuevo ambiente que pone, digamos, el Estado moderno, crea un nuevo espíritu profundamente individualista y anticomunitario, caracterizado por la sobreestimación de la libertad personal y del confort, y la casi total ignorancia de cualquier destino o vinculación colectiva. Bien, pues como decía Alexis de Tocqueville en La democracia en América, la cosa es nueva. Es una anomalía política, es algo que antes no ha existido, pero en cualquier caso el régimen moderno, ya por principio, se presenta como una forma tiránica desde los principios de la moral y la política clásicas, y desde luego de la católica. Bien, por ir cerrando un poco, yo resaltaría dos aspectos finales. Me gustaría haberme podido centrar un poco más en ellos, pero bueno, puede dar tiempo a ello en las preguntas, así no lo hacemos más pesado. Porque es verdad que son temas pues un tanto etéreos, un tanto abstractos, que es difícil de agarrarse a ellos. A ver, bueno, esto en la teoría está muy bien, el papel lo aguanta todo, pero aunque el Estado se arrogue todas estas grandezas, pues ¿qué obliga a que se den en la realidad? Bien, pues Gambra va a tener una magnífica virtud, que es precisamente hacer un diagnóstico perspicaz de la realidad concreta presente. Entonces él va a remontarse desde lo que hay en la realidad, desde los resultados que vemos, a las causas que los han generado en la política reciente. Entonces pues se va a preguntar cosas como que qué había antes, qué queda ahora, qué ha producido la modificación, en virtud de qué factores las cosas han cambiado. Y cuando habla del estado de naturaleza, él lo clasifica con propiedad como un mito. Desde luego es una hipótesis ideal, como veíamos antes, pero es una hipótesis, digamos, de trabajo, que los modernos necesitan para poder realizar esa política que hemos esbozado arriba. Pero va a acabar abrazándose como un principio de derecho, como algo de naturaleza, como lo que dice cómo es el ser humano. Pero cuando ponemos los ojos en la realidad, nosotros no nos encontramos con que antes del Estado existan los individuos. Al contrario, existen sociedades naturales, articuladas. Esto lo sabemos por la historia, lo sabemos por el sentido común, lo sabemos por la experiencia, pero es que además lo sabemos, por ejemplo, por las ciencias sociales modernas, en las cuales Gambra se apoya en parte. Porque, por ejemplo, la sociología, la antropología cultural, también la natural, lo que hace es que desmiente la hipótesis del estado de naturaleza. Incluso contra sus propios postulados fundacionales, ¿no? Contra sus propios principios metodológicos, en última instancia, pero los desmiente.
Entonces nos encontramos que ese individuo del cual habla el Estado no existe. El Estado lo tiene que crear. Y esto es una impresión genial que está en Gambra. El estado de naturaleza no es algo que encontremos al principio del Estado moderno. Lo encontramos al final. No es una situación previa, no es una situación preestatal, es un fruto del Estado. Es una situación que encontramos después, que necesariamente tiene que realizar el Estado. Entonces, el Estado se va a entregar a esa descomposición de las sociedades naturales, y no solamente en su fundación, desde luego lo hace ahí, pero él se entrega a una disolución de toda relación e institución previa con un espíritu omniabarcante. ¿Por qué? Porque es que necesita realizar lo mejor posible ese individuo atómico, que es una invención antinatura, pero que en cierto respecto lo realiza, que no es algo que esté antes. Por eso, el día a día del Estado va a ser una situación de cambio permanente, nos dice Gambra. Un régimen general de desvinculación del medio comunitario. ¿Por qué? Porque solamente el Estado, el poder, solo puede ser absoluto, aunque no se ejerza siempre de modo tan visible, pero solo puede ser absoluto cuando está libre de frenos consuetudinarios e institucionales. Y para eso tiene que disolver, y tiene que debilitar, y tiene que estar dispersando constantemente las sociedades naturales que brotan de nuestra propia naturaleza. Por eso su día a día, la vida del Estado moderno, es ese continuo tejer y destejer, esa revolución permanente. Y otra impresión genial que vemos en Gambra, también en otros autores tradicionalistas, de algún modo está apuntada, pero que está en Gambra, yo pienso que de modo más claro. El Estado va a tener el régimen moderno, no solamente el Estado como ese leviatán, también el Estado débil. Pero el régimen moderno va a tener un fundamento operativo que va a ser un solvet coagula en esa dispersión atómica. Esto necesariamente tiene que abrazarse como principio operativo del Estado. Va a ser una condición sine qua non para esa potestad absoluta que se va a querer arrogar el régimen moderno, para que ese poder de organización total pueda desenvolverse. Y esto, claro, esa desvinculación del hombre de su medio, de que hablábamos, esa desocialización de su ambiente vital, esa mutilación de la persona y de las sociedades para obtener el átomo de una materia general que luego manosea el régimen. Pues a ver, esto es un solvet coagula. Solvet coagula es un principio bélico, es un principio de guerra. Es un principio que se usa en el campo de batalla para, digamos, envolver y derrotar a los enemigos. Pues esto es un principio operativo de ese régimen moderno, de ese Estado moderno. Que el régimen moderno va a focalizar en sus ciudadanos, y esta es una dinámica sin la cual no puede pasar ninguna construcción de la modernidad. Esto ya lo mencionábamos antes en Hobbes, pero por ejemplo Gambra lo recoge en Montesquieu. Al ser en la democracia el mismo pueblo el que manda, se ha colocado la libertad en esta clase de gobierno y se ha confundido el poder del pueblo con la libertad del pueblo. Bien, pues cuando el pueblo como decíamos antes, se hipostatiza, se vuelve una amalgama, se acabaron, digamos, cualquier queja que pueda salir de ni siquiera de ningún individuo de ese pueblo. ¿Por qué? Pues porque hay un poder avasallador. Pero ese poder avasallador necesariamente no puede darse sin esa dispersión del individuo, que luego es reunido en una amalgama. Esto, decíamos, está en Hobbes, pero está, por ejemplo, también en Spinoza. En el capítulo 20 del Tratado Teológico Político, también lo dice más o menos igual en el prólogo, en el prefacio de la misma obra, nos dice Spinoza: para que las supremas autoridades del Estado conserven mejor el poder y no haya sediciones, es necesario
es necesario conceder a los hombres la libertad de pensamiento. Es decir, para que el Estado, como alguna vez ha referido don Miguel Ayuso, para que el Estado tenga el monopolio de los juicios morales, pues es necesario dar la libertad de pensar, que cada cual haga lo que quiera y piense lo que quiera, y diga lo que quiera. ¿Por qué? Porque así va a haber un guirigay, por decirlo, va a haber una Torre Babel, y va a ser el Estado, cuando tenga que intervenir el Estado, va a ser el Estado el que pueda fácilmente pues decir, lo verdadero aquí es esto, lo que hay que hacer aquí es esto, lo útil aquí es esto. Y esto es igual en un régimen, digamos, más menos denso, por decirlo así, con menos burocracia, con menos legislación, como en ciertos sentidos es el estadounidense, o lo era hasta el siglo pasado el Reino Unido, o en uno, digamos, más regulado, como el francés o como el español también. Eso es así siempre. Y este principio, digamos, de dividirlo todo individualmente y llevar a la gente a una dispersión, a un enfrentamiento constante, de algún modo a una realización de la guerra de todos contra todos que piensa Hobbes del estado de naturaleza. ¿Para qué? Para luego que el Estado pueda imponer un amnisticio favorable así, pues eso es un principio que está en todos los autores, que de algún modo encontramos en Kant, en cada cual dicho con su cierta peculiaridad, que encontramos desde luego en Rousseau, el cual habla de que digamos, el artículo que no puede faltar en el contrato social, dice Rousseau, es que cada individuo se enajene a sí mismo de modo íntegro y se ceda íntegramente a sí mismo a la totalidad de la sociedad. Así, por ejemplo, lo expresa Rousseau. Bien, pues esto es un principio que encontramos en todos los modernos. Y naturalmente es algo que se hereda en la política posmoderna. Me gustaría decir una palabra sobre la restauración posible, la restauración que cabe hacer, de lo cual nos habla Gambra también extensamente, que tiene que ver con la exposición que él hace o la contraposición que él hace de la noción de representación clásica, natural, frente a la moderna. Que eso, bueno, lo podemos hacer en las preguntas, si les parece. Yo creo que estamos sobre los 50 minutos y que ya me han soportado ustedes bastante y que ya estamos en la Semana de Pasión. Entonces, pues ya quizá pues es un tormento demasiado largo ya, así que voy a parar y muchas gracias por su paciencia.